En esta primera línea tenemos include P16F887, que dice que es el que busque el archivo particular de microcontrolador que haya sido seleccionado por el usuario durante la creación del proyecto, es decir, cuando creamos el proyecto y busca ahí todos los archivos necesarios del micro, en este caso el P16F887. Aquí tenemos toda la configuración. En este caso tenemos registros, UData y un vector. Esto indica la sección de datos no inicializados. En el caso de contador res significa que designa una celda o un espacio de memoria para contador. En este caso org indica que va a iniciar en el vector 0 o en el vector reset, luego a ir hacia la etiqueta configuración, que sería esta. A continuación, en la parte de configuración tenemos en la parte de abajo Bancel TRIC. Esto significa que seleccione el banco al que pertenece TRIC. A continuación, en inicio, tenemos BCF Status RP0. RP0 es solo la casilla 5 del registro Status. En este caso, BCF significa que selecciona el banco 1. En la parte de abajo tenemos Move LW. Esto significa que va a mover la constante, que sería 00000, el número de ceros, lo va a mover a W y después en la parte de abajo W lo va a mover a F, que en este caso F sería TRIC. Esto significa que TRIC va a ser configurado como salida. En la parte de abajo también tenemos la misma lógica. Move LW va a mover la constante 1 y la va a mover hacia F, que sería TRIC A. ¿Y qué significa esto? Pues que TRIC A va a ser configurado como una entrada en el programa y en la simulación. Luego también tenemos Bancel Option Rec. Option Rec va a ser el registro donde todos los bits del TMR0 van a ser guardados. Lo siguiente es Move LW, mover una constante hacia W. Luego W va a ser movido hacia F. En este caso F será Option Rec. Esto se hace para indicar que va a ser un contador descendente o de flancos descendentes. Luego tenemos BCF Status RP0. Como en la primera parte seleccionaba el banco 1, en este caso selecciona el banco 0 de status. En la parte de abajo tenemos Clear F, TMR0, Clear F, Port A, Clear F, Port C. Esto es poner en cero o limpiar todos los bits de los registros seleccionados, es decir, del TMR0, de Port A y de Port C. En la etiqueta de bucle tenemos el equivalente a un if, es decir, BTFSC. Va a evaluar el puerto C, específicamente el bit 0. Si en este caso el puerto C, como estaba configurado como una salida, si en este caso está en 0, va a pasar hacia encender. Es decir, BTFSC salta hasta esta instrucción si es el resultado del bit 0 en puerto C es 0. Y en dado caso sea 1 o esté encendido, va a ir hacia la instrucción de apagar, que son estas de aquí, encender y apagar. Aparte de encender, la instrucción de abajo indica que va a mover L, una constante, hacia W. W luego va a ser comparada con F con la operación XOR. Y F vendría a ser TMR0, es decir, va a comparar TMR0 con la constante 5 y va a ser guardada en el registro W o registro de trabajo. A continuación tenemos BTFSS. Esto vendría siendo un if o el equivalente a un if que va a comparar status Z. Status Z va a ser donde se va a guardar el resultado de la operación XOR. En este caso sabemos que la operación XOR nos va a dar si son iguales 1 y si son diferentes 0. Pero bien, ¿qué nos quiere decir esto? Esto quiere decir que si da 0, va a seguir en la instrucción goto signo de dólar -3. Es decir, va a seguir repitiéndose hasta donde está la constante 5 y va a seguir el ciclo hasta que el resultado en la XOR o en el status Z nos dé 1. En este caso, si da 1, va a saltar hacia BSF. Esto quiere decir que va a poner en set o en 1 el puerto C RC0. Luego va a limpiar el contador TMR0
y va a ir hacia la etiqueta de apagar. ¿Qué sería esto? Aquí se sigue la misma lógica. Move LW mueve una constante, en este caso sería 3, hacia W. W va a ser comparado mediante la operación XOR nuevamente con TMR0 y va a ser guardado en W o en el registro de trabajo. Luego hace otro if BTFSS, que es el mismo if de arriba, con el registro status en Z. En este caso, si la operación XOR no está 0, se va a repetir el mismo ciclo. Es decir, desde aquí va a ir hacia la constante 3 o hacia esta instrucción. ¿Por qué hacia esta instrucción? Esto es lo que hace el signo de dólar -3. Vuelve 3 instrucciones antes y repite lo mismo. Y como en este caso nos va a seguir dando 0, va a repetirse las veces necesarias hasta que XOR nos dé 1. ¿Y cuándo va a dar 1? Cuando TMR0 tenga la constante 3. Porque 3 y 3 XOR es igual y va a dar 1. Como nos da 1, BTFSS indica que si es 1 va a saltar hacia esta instrucción. Y esto que indica que el puerto C se va a poner en 0, específicamente RC0. Luego va a limpiar el contador clear F, en este caso F sería TMR0, y va a ir hacia encender a esperar de nuevo la instrucción, que sería move LW, XOR WF, TMR0, y va a comparar nuevamente todo hasta que se cumpla lo necesario. Como punto final tenemos instrucción END, que indica una finalización, y es muy importante porque si no se pone nos sale una serie de errores que va a afectar el programa. A continuación vamos a ver la simulación en el programa Proteus. Está en 0 la salida, que es RC0, y la entrada en RA4. Entonces cuando le damos clic, cuenta solo los flancos descendientes, es decir, cuando pasa de 1 hacia 0 o el valor 0, se puso en 1 a los 5 flancos descendientes. Ahora se va a poner en 0 a los 3 flancos descendientes. 1, 2, 3. Y ahí está el funcionamiento del programa en Proteus.